La historia de la humanidad no puede contarse sin la sombra persistente de las especies que, por nuestra mano, se desvanecieron del lienzo de la vida. No hablamos de extinciones naturales, esas cicatrices geológicas que el planeta ha exhibido a lo largo de eones, sino de un fenómeno singular y brutal, la desaparición acelerada, quirúrgica y a menudo consciente, de formas de vida que coexistieron con nosotros, solo para ser reducidas a polvo, mitos o, en el mejor de los casos, esqueletos polvorientos en las vitrinas de los museos. Este es el archivo del olvido, una autopsia a la huella ecológica de una especie que, en su ascenso, dejó un rastro de silencios insondables. Para comprender la magnitud de esta catástrofe silenciosa, debemos despojarnos de la visión romántica del noble salvaje y enfrentar una verdad incómoda. La capacidad destructiva del Homo sapiens no es un fenómeno reciente. Desde las migraciones prehistóricas de nuestros ancestros fuera de África, el rastro de la megafauna extinta sigue nuestros pasos como una sombra. La llegada de los primeros humanos a continentes vírgenes como Australia y América del Norte coincidió, de forma inquietantemente precisa, con la desaparición masiva de criaturas gigantescas que habían dominado esos ecosistemas durante millones de años. No eran solo los tigres dientes de sable o los mamuts, eran gliptodontes blindados. Perezosos gigantes del tamaño de elefantes y aves no voladoras colosales que nunca antes habían conocido a un depredador bípedo con herramientas de sílex y la capacidad de cooperación. La hipótesis del overkill o exterminio masivo sugiere que, aunque el cambio climático prehistórico pudo haber jugado un papel, la velocidad y selectividad de estas extinciones apuntan al cazador humano como el principal arquitecto de la devastación. Con una tecnología primitiva pero eficaz y una capacidad de adaptación inigualable, los primeros cazadores-recolectores eran depredadores ápice que alteraron cadenas tróficas completas. Estas extinciones prehistóricas no fueron actos de malicia, sino la inevitable consecuencia de una especie ingeniosa que se encontraba en la cima de la pirámide alimenticia sin depredadores naturales que controlaran su explosión demográfica. El eco de esas cacerías resuena hasta el presente, un primer indicio de nuestra relación predatoria con el planeta. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la sedentarización y el desarrollo de la agricultura. Cuando el ser humano dejó de moverse con las manadas y comenzó a moldear la tierra para sus cultivos y ganado, la presión sobre los ecosistemas se multiplicó exponencialmente. La deforestación para crear campos de cultivo, la sobreexplotación de recursos locales y la introducción de especies invasoras, a menudo acompañantes indeseados como ratas y gatos en los barcos, se convirtieron en armas biológicas de destrucción masiva, mucho antes de que entendiéramos el concepto de biodiversidad. Es aquí donde empezamos a identificar casos individuales, nombres y rostros, o al menos la ausencia de ellos, en esta crónica del olvido. La tragedia de las islas, santuarios convertidos en tumbas. Las islas, con sus ecosistemas aislados y sus especies únicas que evolucionaron sin la presencia de grandes depredadores, fueron particularmente vulnerables. Actuaron como laboratorios naturales de la evolución, pero también se convirtieron en cementerios de la biodiversidad ante la llegada humana. El dodo, Rapus cucullatus, símbolo universal de la extinción, el dodo no era un animal estúpido, sino ingenuo. Esta ave no voladora, endémica de la isla de Mauricio en el Océano Índico, medía alrededor de 1 metro de altura y pesaba unos 20 a 25 kilogramos. Sus alas se habían atrofiado porque, en su isla paradisíaca, no había depredadores terrestres de los que escapar. Su dieta consistía en frutas caídas, raíces y semillas, lo que le otorgaba una vida tranquila y sin sobresaltos. La historia del dodo es una lección de colonización y desprecio. Cuando los marineros holandeses llegaron a Mauricio a finales del siglo XVI, encontraron un ave que no huía de los humanos, que se dejaba cazar con una facilidad pasmosa. No eran especialmente sabrosos, pero su carne era una fuente de alimento fresca para las largas travesías. Sin embargo, el verdadero golpe no lo dieron los cazadores, sino los acompañantes invisibles, ratas, cerdos y macacos que escaparon de los barcos. Estas especies invasoras, al ser omnívoras y voraces, devoraron los huevos y los polluelos del dodo, que anidaban en el suelo sin defensa alguna. Los cerdos, en particular, con su capacidad de osar y reproducirse rápidamente, fueron una plaga devastadora. La última observación confirmada de un dodo vivo fue en 1662. En menos de un siglo desde el primer contacto europeo, el dodo se había desvanecido. No fue una extinción gradual, fue un colapso. Su nombre, derivado del holandés dodoor, perezoso,
o del portugués doudo, tonto, se convirtió en un epíteto cruel que enmascaraba la verdadera tragedia, la vulnerabilidad de una especie perfectamente adaptada a su nicho, pero indefensa ante la depredación humana y sus consecuencias indirectas. El tigre de Tasmania, Thylacinus cynocephalus, conocido también como tilacino o lobo marsupial, esta criatura era un depredador marsupial carnívoro nativo de Australia continental, Tasmania y Nueva Guinea. Medía aproximadamente 1.8 metros de largo, incluyendo su cola, y se asemejaba a un perro grande con rayas en la espalda. Su característica más distintiva era una boca que podía abrirse en un ángulo inusualmente amplio, hasta 120 grados. Era un cazador sigiloso, principalmente nocturno, que se alimentaba de aves, pequeños mamíferos e incluso canguros. La extinción del tigre de Tasmania es un relato de ignorancia, miedo y una campaña de exterminio patrocinada por el Estado. Cuando los colonos europeos llegaron a Tasmania en el siglo XIX, vieron al tilacino como una amenaza directa para su ganado. A pesar de que la evidencia de ataques a ovejas era escasa y a menudo atribuida a perros salvajes, la percepción de amenaza fue suficiente para desatar una cacería brutal. En 1888, el gobierno de Tasmania ofreció una recompensa de 1 libra esterlina por cada tilacino adulto muerto y 10 chelines por cada cachorro. Esta política de exterminio fue increíblemente efectiva. A principios del siglo XX, la especie ya era rara. La última captura en libertad fue en 1933. El último espécimen conocido, un macho llamado Benjamin, murió en cautiverio en el zoológico de Hobart el 7 de septiembre de 1936. Irónicamente, el tilacino recibió protección oficial del gobierno de Tasmania 59 días antes de la muerte de Benjamin, cuando ya era demasiado tarde. Las imágenes de Benjamin, triste y deambulando en su jaula, son un recordatorio fantasmal de lo que perdimos, un depredador único, un eslabón evolutivo, aniquilado por la paranoia y la avaricia de una especie invasora. El alca gigante, Pinguinus impennis, esta ave marina no voladora, que habitó las gélidas costas del Atlántico Norte, era el pingüino del hemisferio norte. Medía hasta 75 centímetros de altura y pesaba unos 5 kilogramos. Era un nadador y buceador excepcional, capaz de cazar peces y crustáceos con una agilidad impresionante bajo el agua. En tierra, era torpe y vulnerable, un rasgo fatal en su historia. Su extinción fue una tragedia de la sobreexplotación directa. Durante siglos, los marineros europeos y los pescadores nativos lo cazaron por su carne, huevos y plumas, que eran muy valoradas para rellenar almohadas y colchones. Pero fue la industria de la pluma la que sentenció su destino. A partir del siglo XVI, la demanda de plumas para la moda europea se disparó. Las colonias de alcas gigantes eran enormes y densas, los marineros simplemente desembarcaban en sus islas de anidación, las arreaban hacia los barcos o las golpeaban hasta la muerte con remos. Eran tan mansos y lentos que se les conocía como presas fáciles. La última colonia importante de alcas gigantes se encontraba en la isla de Eldey, cerca de Islandia. A medida que la población disminuía drásticamente, los ejemplares restantes se volvieron aún más valiosos para los coleccionistas de museos y los taxidermistas. En 1844, una expedición de 3 marineros islandeses desembarcó en Eldey. Encontraron a los 2 últimos alcas gigantes, un macho y una hembra, incubando un huevo. Los mataron, y en el frenesí de la captura, el huevo fue aplastado. En ese momento, la especie se extinguió. El alca gigante es un testimonio sombrío de cómo la codicia humana y la falta de regulación pueden borrar una especie entera en un abrir y cerrar de ojos. El silencio de los cielos y las praderas, cuando la abundancia colapsa. No solo las especies insulares fueron víctimas. En los vastos continentes, donde la vida parecía inagotable, el ser humano demostró su capacidad para aniquilar incluso las poblaciones más numerosas. La paloma migratoria, Ectopistes migratorius, su historia es una de las más asombrosas y trágicas de la extinción. Hace solo unos siglos, la paloma migratoria era el ave más abundante de Norteamérica, y posiblemente del mundo. Se estimaba que su población alcanzaba los 3 a 5 mil millones de individuos. Sus bandadas eran tan vastas que oscurecían el sol durante horas o incluso días, sus excrementos cubrían el suelo y sus nidos se extendían por kilómetros cuadrados de bosques. Eran una fuerza de la naturaleza, una parte integral del ecosistema, dispersando semillas y renovando los suelos.
Su extinción, en menos de un siglo, fue una consecuencia directa de la colonización europea y la industrialización. Los colonos vieron a las palomas migratorias como una fuente inagotable de alimento barato y fácil. La caza se convirtió en una industria. Los cazadores las abatían con escopetas, redes gigantes y trampas de azufre. Los nidos eran talados para que los polluelos cayeran al suelo y pudieran ser recogidos en sacos. Los métodos de captura eran tan eficientes que los trenes transportaban toneladas de carne de paloma a las ciudades. La creencia de que una población tan inmensa era inagotable llevó a una complacencia fatal. A finales del siglo XIX, la población colapsó de forma dramática. Los esfuerzos tardíos por protegerlas fueron inútiles, su estrategia reproductiva se basaba en la densidad masiva para protegerse de los depredadores. Una vez que la población bajó de un umbral crítico, ya no pudieron reproducirse eficazmente. La última paloma migratoria viva, una hembra llamada Marta, murió en el zoológico de Cincinnati el 1 de septiembre de 1914. Su extinción es un recordatorio escalofriante de cómo la arrogancia humana y la sobreexplotación pueden aniquilar lo que parece ilimitado. El auroch, Bos primigenius, el ancestro salvaje de todo el ganado doméstico moderno, el auroch era un bovino imponente que habitó vastas extensiones de Europa, Asia y el norte de África. Los machos podían medir hasta 1.8 metros de altura en el hombro y pesar más de 1 tonelada, con cuernos masivos y un pelaje oscuro. Era un animal fuerte y agresivo, un desafío formidable incluso para los cazadores prehistóricos. Los romanos lo admiraban por su ferocidad y lo usaban en sus anfiteatros. Su declive comenzó con la expansión de la agricultura y la ganadería. A medida que los asentamientos humanos crecían y los bosques se talaban para dar paso a campos de cultivo y pastos para el ganado doméstico, el hábitat del auroch se reducía drásticamente. Además, la caza excesiva, tanto para alimento como para deporte, diezmó sus poblaciones. La domesticación de sus parientes cercanos también contribuyó a su extinción a través de la hibridación, diluyendo su pureza genética. Para la Edad Media, el auroch solo sobrevivía en pequeños bosques aislados de Europa del Este. El último reducto de la especie fue el bosque de Jaktorow en Polonia, donde la realeza polaca hizo esfuerzos por protegerlo. Sin embargo, la caza furtiva, la fragmentación del hábitat y las enfermedades transmitidas por el ganado doméstico sellaron su destino. La última auroch hembra conocida murió en 1627 en el bosque de Jaktorow. Hoy, solo existen reconstrucciones genéticas o recreaciones de este majestuoso animal, un fantasma de la prehistoria que nos recuerda el costo de la domesticación y la expansión de nuestra propia especie. El mar océano, profundidades que no escaparon a la aniquilación. Ni siquiera las vastas e inexploradas profundidades marinas pudieron escapar a la voracidad humana. La creencia de que los océanos eran inagotables llevó a la extinción de criaturas que habían navegado sus aguas durante milenios. El manatí de Steller, Hydrodamalis gigas, descubierto por el naturalista George Wilhelm Steller en 1741 en las aguas frías del mar de Bering. Este gigantesco mamífero marino era pariente de los manatíes y dugongos actuales. Podía alcanzar hasta 8 a 9 metros de longitud y pesar más de 10 toneladas, siendo significativamente más grande que cualquier manatí viviente. Su piel era gruesa y rugosa, similar a la corteza de un árbol, y carecía de dientes, alimentándose exclusivamente de algas marinas en aguas poco profundas. Era un animal pacífico, lento y curiosamente manso, lo que sellaría su destino. El descubrimiento de Steller fue también el anuncio de su sentencia de muerte. Los exploradores y cazadores de pieles rusos que llegaban a las islas Aleutianas encontraron en el manatí de Steller una fuente de alimento inagotable y fácil de cazar. Su carne era descrita como sabrosa, su grasa se usaba como aceite para lámparas y su piel gruesa servía para hacer botes y cuerdas. Al ser tan dóciles y lentos, los manatíes de Steller se dejaban arrastrar a la costa y matar sin ofrecer resistencia. Se convertían en el abastecimiento de carne perfecto para las largas expediciones. La especie fue exterminada con una velocidad asombrosa. En menos de 27 años desde su descubrimiento, el manatí de Steller había desaparecido por completo. La última observación confirmada fue en 1768. Es uno de los ejemplos más rápidos y claros de extinción directa de una megafauna marina por la acción humana. Su desaparición nos recuerda que incluso en las vastas extensiones del océano, ninguna criatura está a salvo de la sobreexplotación y la falta de visión a largo plazo. El cormorán moñudo,
Palacrocorax perspicillatus, otra víctima de las islas Aleutianas y la cacería indiscriminada. Este cormorán gigante, también descrito por Steyer, era una de las aves marinas no voladoras más grandes conocidas, superando al alca gigante en tamaño. Medía alrededor de 1.1 metros de largo y pesaba unos 6 kilogramos. Al igual que el manatí de Steyer, era una criatura lenta, dócil y se alimentaba de peces en las costas rocosas de las islas. Su extinción siguió un patrón similar al del manatí. Fue cazado de forma intensiva por su carne y sus plumas por los mismos exploradores y cazadores de pieles. Al ser un ave no voladora y vivir en colonias densas, era un blanco fácil. Su carne era muy apreciada y sus plumas se usaban para la confección. La última colonia conocida fue encontrada en la isla de Bering en 1826. Aunque el número de individuos ya era muy bajo, la cacería continuó hasta su exterminio final. La especie se extinguió a mediados del siglo XIX, poco más de un siglo después de su descubrimiento. El siglo de las grandes extinciones, la era de la ciencia y la destrucción. El siglo XIX y principios del XX marcan un periodo oscuro. Mientras la ciencia avanzaba a pasos agigantados y la taxonomía catalogaba la diversidad de la vida, la maquinaria de la destrucción humana alcanzaba su máxima eficiencia. La revolución industrial no solo trajo fábricas, sino también una explosión demográfica, una mejora en las armas de fuego y una expansión sin precedentes de las redes de transporte, lo que facilitó la explotación de los recursos naturales a una escala global. El quagga, Aquas quagga quagga, una subespecie del caballo cebra, el quagga era nativo de Sudáfrica. Su peculiar patrón de coloración lo hacía único, su parte delantera presentaba las rayas distintivas de una cebra, pero éstas se desvanecían hacia la mitad de su cuerpo, dando paso a un color marrón liso en la parte trasera y las patas blancas. Era un animal sociable que vivía en grandes manadas en las llanuras de Karoo y la región del Cabo. La historia del quagga es un reflejo de la colonización y la explotación de recursos en África. Los colonos holandeses y británicos lo cazaron de forma extensiva por varias razones, por su carne, por su piel, que era utilizada para hacer sacos y mantas, y, principalmente, porque competía con su ganado doméstico por los pastos. Fue considerado una plaga y un estorbo para la agricultura. La caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat para la expansión de granjas y ciudades llevaron al quagga al borde de la extinción en pocas décadas. En la década de 1870, solo quedaban unos pocos ejemplares. El último quagga salvaje fue probablemente cazado en 1878. El último individuo conocido de la especie, una hembra, murió en cautiverio en el zoológico de Ámsterdam el 12 de agosto de 1883. Hoy, un ambicioso proyecto de quagga busca, a través de la cría selectiva de cebras, recrear fenotípicamente al animal, un esfuerzo fascinante pero que subraya la imposibilidad de recuperar lo que realmente se perdió. El rinoceronte negro del África Occidental, Diceros bicornis longipes, una de las 3 subespecies de rinoceronte negro, este animal habitó las sabanas del oeste de África. Era un herbívoro solitario y territorial, conocido por su temperamento agresivo. Su cuerno, al igual que el de otras especies de rinoceronte, ha sido su mayor maldición. Su extinción es un relato del siglo XX y la persistencia de la codicia humana. A lo largo del siglo XX, la caza furtiva por su cuerno, impulsada por supersticiones en la medicina tradicional asiática y el mercado de objetos de lujo, diezmó sus poblaciones. A pesar de los esfuerzos de conservación, la protección fue insuficiente frente a la sofisticación de los cazadores furtivos. En la década de 1980, solo quedaban unos pocos cientos de ejemplares. A pesar de las estrictas leyes y la protección en parques nacionales, la presión de la caza furtiva continuó. La última vez que se vio un rinoceronte negro del África Occidental fue en 2006. En 2011, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, lo declaró oficialmente extinto. Su desaparición es un triste recordatorio de cómo una sola creencia infundada puede llevar a la aniquilación de una especie majestuosa en plena era de la información y la conservación. El legado invisible, extinciones que no vemos. Las extinciones más visibles son las de grandes mamíferos y aves, pero hay un vasto cementerio de especies más pequeñas, de plantas, insectos y anfibios, que desaparecen sin que la mayoría de la humanidad lo note. El sapo dorado, Incilius periglenes, este pequeño anfibio, de un color naranja brillante y casi fluorescente en los machos,
era endémico de una pequeña región de bosque nuboso en Monteverde, Costa Rica. Su descubrimiento en 1964 fue una sensación para la ciencia, una joya de la biodiversidad tropical. Su extinción, en menos de 25 años desde su descubrimiento, es un misterio y una advertencia. La última vez que se vieron sapos dorados fue en 1987. Desde entonces, a pesar de las exhaustivas búsquedas, no se ha encontrado ningún individuo. Aunque la causa exacta es debatida, la principal hipótesis apunta al cambio climático y la quitridiomicosis, una enfermedad fúngica que ha diezmado las poblaciones de anfibios en todo el mundo. Sin embargo, el cambio climático es, en última instancia, una consecuencia de la actividad humana. La extinción del sapo dorado es un símbolo de las extinciones silenciosas, de criaturas que desaparecen antes de que la mayoría de la humanidad sepa que existieron, arrastradas por un cambio ambiental que no pueden soportar. La ranita de Darwin del Norte, Ranoderma rothum, un pequeño anfibio chileno, conocido por su inusual estrategia reproductiva. El macho incubaba los huevos en su saco vocal hasta que eclosionaban y las crías salían por su boca. Fue descubierta en el siglo XIX. Su historia es otra de las extinciones silenciosas. La última vez que se vio un ejemplar de la ranita de Darwin del Norte fue en 1980. La degradación de su hábitat forestal por la tala y la agricultura, junto con la enfermedad fúngica mencionada anteriormente, se consideran las principales causas de su desaparición. Su hermano, la ranita de Darwin del Sur, aún sobrevive, pero está gravemente amenazada. La extinción de esta ranita es un recordatorio de cómo la alteración del ecosistema puede tener consecuencias devastadoras para las especies más especializadas y vulnerables. El precio de la civilización, el futuro de la extinción. La lista de animales extintos por el ser humano no es solo una colección de nombres y fechas pasadas, es un presagio inquietante del futuro. Los científicos advierten que estamos en medio de la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra, y esta vez, la causa es una única especie, la nuestra. La destrucción del hábitat, el cambio climático, la sobreexplotación, la contaminación y la introducción de especies invasoras continúan a un ritmo sin precedentes. Cada especie que desaparece es un eslabón roto en la cadena de la vida, una biblioteca genética que se quema para siempre. Perdemos no solo una criatura, sino también el potencial de futuros medicamentos, de nuevas soluciones biológicas y de una belleza intrínseca que enriquece nuestro propio mundo. El rostro del olvido no es una imagen estática del pasado, es una proyección sombría de lo que aún está por venir si no redefinimos nuestra relación con el planeta y sus habitantes. Este archivo es un lamento por lo perdido, pero también una llamada de atención. La comprensión de nuestra capacidad destructiva es el primer paso hacia una posible redención, porque el silencio de las especies extintas no es un final, es una advertencia que resuena en la vastedad de un mundo que, un día, podría quedarse sin voces, sin colores, sin el pulso vital de la biodiversidad que lo hizo tan extraordinario. El futuro de la vida en la Tierra depende de que dejemos de ser arquitectos de tumbas y nos convirtamos en guardianes de la existencia.